¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Hola, hola, buenas tardes. Qué nota verlos a todos conectados por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y aplicable a nuestras labores diarias. Arranquemos rápido con una pregunta para entrar en calor. Voy a estar leyendo sus respuestas en el chat. Recuerden que no los voy a evaluar, esto no va a tener ninguna calificación ni nada por el estilo, simplemente es para que entremos en calor en el tema. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes creen que su diálogo interno influye en cómo se comunican con los demás en el trabajo? Respondan sí, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí y muchas veces creemos que la comunicación es solo lo que decimos en voz alta, pero antes de hablarle a otros, ya nos estamos hablando a nosotros mismos. Los quiero leer por aquí en el chat de preguntas. Recuerden que tiene un espacio para que se expresen, para que den sus preguntas. Recuerden que las preguntas que cada uno tiene puede ser la duda también de otro. Por aquí en el chat los veo muy participativos, eso me encanta. Por aquí dicen, sí, 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 efectivamente, yo creo que sí, Estela Martínez Acuña, efectivamente. Bueno, para hablar de este tema no venimos solos. Vamos a estar hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz con la sesión El huésped invisible, el diálogo interno. Hoy nos acompaña la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño, fonoaudióloga máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresas para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, gracias por estar aquí, de verdad es un gustazo tenerte hoy con nosotros. Diana, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Qué emoción estar de nuevo con ustedes. A mí, yo disfruto mucho Positiva. Empezamos en pandemia y lo diré siempre. Yo anhelaba cada jueves a esta misma hora, eran los jueves a esta misma hora, yo anhelaba que llegara este espacio porque era un momento, aunque no los veo, y esto causa diálogo interno porque es estar en una pantalla donde uno sabe que hay gente, pero no la ve. Pero pandemia en esa falta de podernos tocar, de podernos ver aislados, hizo que yo, y me quedó eso, y eso se lo agradezco a pandemia. Yo los siento, aunque no los veo, los siento y me emociona. Preparo mucho estos encuentros y me hace muy feliz este momento de un encuentro con el alma, aunque no pueda verlos. Ahí tienen ustedes ventajas sobre mí que me ven. Y este va a ser nuestra ruta, pero antes de entrar a la ruta, me encantó el video y el video de entrada y especialmente lo que decía el hombre con discapacidad, que decía, si quieres hacer algo, hazlo. Me encantaba esa directividad. Y antes de eso había dicho, la discapacidad es mental. Oh, eso tiene mucho que ver con nuestro tema, la discapacidad es mental. ¿Cómo va a ser nuestra ruta del conocimiento? Va a estar justamente en eso, el origen de nuestra comunicación, la comunicación antes de la comunicación hacia el público, como lo decía Diana, ese hablarnos a nosotros antes de hablar y todo
las 10 rutas comunicativas que vamos a seguir ese año van a estar centradas en ese diálogo antes del diálogo, esa posibilidad de que nuestra discapacidad esté justo allí y la cogimos cuando éramos niños. Entonces, vamos a la sesión de hoy y aquí está la ruta, las 5 primeras y ya vemos las siguientes. Todo está muy organizado desde el año pasado. Positiva es rigurosa en eso y eso me encanta porque busca que todo sea con excelencia. Sesión número 1, el huésped invisible, el diálogo interno. Y aquí vemos cada una de las sesiones que vamos a llevar durante este semestre. Aquí continúan las otras 5. Y si se van dando cuenta, vamos a ir escudriñando el diálogo interno, pero también mirando cómo lo vamos a manejar. No se trata de reprimirlo, tal como dice Carl Jung, o como decía Carl Jung, lo que resiste es persiste. No se trata de controlarlo, se trata de conducirlo. Y en esa medida, o gestionarlo, como dicen los administradores. Y en esa medida vamos a dar luces al respecto, voces al respecto. Y como comunidad vamos a dar en el blanco y resolvemos inquietudes acudiendo a estos maravillosos, se me olvida cómo se llama eso, pero grafiquitas que tenemos allí representando. Y qué mejor, y Diana es, si ustedes se dieron cuenta, Diana es una excelente presentadora, está en el video y está acá, ella podría ser, y de verdad lo digo muy en serio, podría ser una excelente presentadora de televisión. Yo trabajé 8 años con presentadores de televisión y Diana tiene muy el estilo de presentadores de televisión, así que veamos a nuestra presentadora estrella en positiva de 5 estrellas y evaluémonos nosotros. Gracias, Diana. Vamos con las preguntas. Claro que sí, doctora Ivette, muchas gracias por esas palabras. Ya calentamos motores con la primera pregunta, entonces entremos en materia ahora sí. Queremos saber los conocimientos previos sobre el tema de hoy, los quiero ver muy participativos, los invito de nuevo a estar activos en esa cajita de chat. Entonces, la primera pregunta que tenemos, ¿cuál afirmación sobre el diálogo interno es verdadera? A, la conversación con nosotros mismos. B, influye en nuestro bienestar emocional. O C, A y B son verdaderas. Daremos unos segundos a que ustedes respondan en pantalla para que marquen la opción que crean correcta y ya vendremos con los resultados. Listo, ya tenemos el 43% de las personas asistentes a este curso que han votado. Los resultados son A, la conversación con nosotros mismos, 8%. B, influye en nuestro bienestar emocional, 2%. O C, A y B son verdaderas, un 90%. Seguimos entonces con la siguiente pregunta que dice, la zona del cerebro donde se genera el diálogo interno es A, la corteza prefrontal medial, B, amígdala cerebral, C, en el cerebelo. De nuevo esperaremos unos segundos a que marquen sus respuestas. Ya el 45% de las personas han votado y tenemos los resultados con A, corteza prefrontal medial, 58%. B, amígdala cerebral, 14%, y C, en el cerebelo, 28%. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial, que dice, son tipos de diálogo interno: A, melancólico, apático y expresivo. B, matutino, vespertino y nocturno. O C, crítico, víctima y catastrofista. Recuerden que pueden votar en sus pantallas. Les daremos unos segundos para leer los resultados. Listo, tenemos un porcentaje del 5% que ya han votado los asistentes. La primera respuesta, tiene un porcentaje del 44%, melancólico, apático y expresivo. La respuesta B, matutino, vespertino y nocturno, un 20%. Y la opción C, crítico, víctima y catastrofista, 33%. Muchísimas gracias a ustedes por participar de este sondeo inicial. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Gracias, doctora Ivette. Este espacio es tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias. A mí me encanta Carl Jung, definitivamente, y traje una frase de él para iniciar nuestro tema. Aquel que mira afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta. Como es, vamos a entrar en este diálogo interno, vamos de una con lo que vamos a tener como contenido en esta acción educativa. Primero vamos a tener una definición y un origen del diálogo, de estudiar el origen del diálogo interno. Segundo, curiosidades y tipo de diálogo interno. Y finalmente,
utilidad del diálogo interno y unas reflexiones. Así que vamos con los objetivos que nos hemos planteado para hoy. En primer lugar, despertar la curiosidad de los participantes acerca del diálogo interno como un campo de estudio fascinante, actual y con implicancias significativas. Realmente marcan mucho la historia que nos hacemos de la forma de mirar el mundo, determina la historia de nuestra vida y no es destino, es enfoque. Segundo, identificar las tipologías básicas del diálogo interno para que los participantes evidencien su existencia, reconozcan sus manifestaciones y comprendan su relevancia. Y por último, ampliar la perspectiva de los participantes acerca del diálogo interno y tender puentes conceptuales hacia las siguientes sesiones del ciclo. Dicho de otra manera, provocarlos a seguir y, como diría un presentador de televisión, no se muevan, que nos veamos cada jueves. Entremos entonces en ese primer aspecto que mostrábamos en el contenido, en la definición y el origen del diálogo interno. Y hablamos mucho de poner la mente en blanco, y poner la mente en blanco se ha visto que muy pocos en el mundo específicamente lo logran con mayor relativa facilidad. Las personas que practican meditación, especialmente las personas budistas que se entran mucho al trabajo de meditación, y se ha visto que unos pocos llegan a ese estado en que pueden poner la mente en blanco. Realmente muy rara vez tenemos la mente en blanco mientras estamos conscientes, de hecho ni en sueños, y más bien la tendencia y cada vez más actual, y después de la pandemia mucho más, eso nos hizo un poco más melancólicos, más taciturnos, mucho más encerrados en nosotros mismos, menos gregarios, menos dispuestos al otro, y realmente la mente se ha puesto como estos nubarrones. Yo estoy en este momento en Lima, estoy en Perú, y desde aquí estoy conectado con ustedes. Estoy haciendo una capacitación acá, y esta mañana aquí el clima, por el cambio climático, está con un fenómeno, y esta mañana la bruma, siendo que están en verano, era una neblina muy abajo, es decir, había edificios de 5 pisos, por ejemplo, y la bruma empezaba desde el segundo piso. Todo era brumoso, a mí me parecía hasta romántico, pero todo era muy brumoso y era una bruma más bien caliente. Ellos decían, esto nos pone a nosotros muy deprimidos. Bueno, a veces siento que también hay esa bruma en nuestra mente, y poco a poco, mientras avanzábamos hacia el sitio de la capacitación muy de mañana, vi que tímidamente el sol ponía unos rayitos entre esa bruma, y es un poco acá como vemos en la imagen. A pesar de todas esas cosas negras que pueden llegar a nuestra mente y a veces que nos sentimos como que no nos quisiéramos levantar de la cama, hay rayitos de sol, y eso es los que vamos a buscar mirándolo desde ese punto de inicio, el diálogo interno, porque si nos dejamos llevar por estas nubes más grises, se nos pone el panorama muy oscuro. Y yo sé que varios viven o hemos vivido momentos muy dolorosos. Quienes me acompañaron en pandemia, terminaba una de las capacitaciones contando unos momentos de mi vida que fueron 4 años tan dolorosos que cada momento que me levantaba decía, no voy a resistir, no voy a resistir, pero siempre pareció un rayo de esperanza y por fin salió el sol en plenitud. Pero fueron momentos que me hicieron mejor persona, porque esos regalos envueltos en lija y no en papel regalo, a veces los necesitamos, pero son momentos duros, y gracias a Dios, o como lo que cada uno crea, no quiero aquí hacer ningún proselitismo, podemos salir de esa bruma. Y cuando se habla del diálogo interno, se habla de este huésped invisible que está ahí, que a veces no quisiéramos que estuviera, quisiéramos poner la mente en blanco, pero está ahí. Y me encanta este cuadro del pintor Jacobo Borges, de Venezuela, donde ha habido arte maravilloso, y eso que sería ya ese huésped que a veces no conocemos, que nos llega como huésped, como invitado, pero ojo, no es el dueño de casa. Eso quiero recalcarlo, no es el dueño de casa, es un huésped que tenemos allí, que nos fue inculcado desde nuestra gestación y que se va afianzando en nuestros primeros años. Así que hablemos de qué es el diálogo interno ya en la definición de las últimas novedades de la neurología en los estudios del diálogo interno, y habla que es la conversación continua, consciente o inconsciente, ambas,
que mantenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas a lo largo del día. Habla todo el día, incluso habla cuando estamos durmiéndonos y nos despierta y está hablando. Es bastante locuaz. Esa voz interior comenta nuestras experiencias, nuestras emociones y decisiones, influyendo profundamente en nuestro bienestar emocional, en nuestra autoestima y en el manejo del estrés. Estaba en el aeropuerto de venida para acá y me encontré con una persona que fue una viceministra de uno de los ministerios hace varios años, ya hace unos 10 años, una mujer increíble, arrolladora. Ay, qué emoción, ¿también vas para Lima? Sí, voy para Lima. Me invitaron a una conferencia y la veo que hace así, dice, desde que me dijeron hace 15 días, me duele la panza, casi no duermo. Le digo, pero si eres muy buena. Me dice, no, yo siento que de alguna manera, no, yo no siento que soy tan buena. De hecho, no entiendo por qué me eligieron para hablar ante tanta gente, porque es un evento y todo me lo decía con esta cara de angustia. Dios mío, el diálogo interno que ella está teniendo cuando una mujer brillante, además es encantadora, además es empática, además es muy ingeniosa, pero ella no se da cuenta. Su diálogo interno ha hecho que su bienestar emocional, le dolía la panza, estaba bastante tensa allí en el aeropuerto, tomaba café en todas las horas que esperamos, estaba muy nerviosa y cuando iba a entrar al avión dice, ya me di cuenta que se me quedaron las gafas, no veo nada sin las gafas, es decir, se me quedaron en la mesita de noche. Todo su bienestar emocional, su autoestima y por supuesto el alto nivel de estrés por un diálogo interno que le decía, no le va a ir bien, no es tan buena y es excelente. Entonces, a veces esas narrativas pueden ser muy corrosivas. Y a propósito del diálogo interno, no es solo pensar, es que a veces decimos, no, es solo un pensamiento, no, ese pensamiento está sustentado en una narrativa de nosotros mismos y de los demás. Entonces uno oye personas como todas las mujeres son dificilísimas de entender, yo no sé qué tan cierto sea, pero se vuelve genérico. Yo he visto mujeres predecibles y hombres que las manipulan, entonces no son tan difíciles de entender. O todos los hombres son lo mismo, infieles, y yo les digo, no, no todos. Entonces, o sea, nos creamos unas narrativas, todas las personas de la costa o todos los taxistas, ahora la gente andaba hablando muy mal de los taxistas por lo que pasó, y ayer o antier en el noticiero Caracol, una de las periodistas decía, ojo, el tanto por ciento de los taxistas en Bogotá no son, o sea, son personas honestas que se la ganan trabajando mucho, no estigmaticemos. Entonces, ¿qué narrativa nos estamos creando? Y se puede comparar, y esto me encantó, este ejemplo que encontré en uno de los documentos que ustedes lo van a ver al final en la bibliografía, decía que es como el comentarista deportivo, decía así, es como un comentarista deportivo. Usted ve en el comentarista deportivo, siempre está hablando, ahí va la pelota, no sé qué, la recoge, bien. O en los Juegos Olímpicos, si se sube, se prepara, se sube a la barra, va a hacer el giro, no sé qué. Oh, cuidado, qué bien lo hizo. Eso. Entonces es un comentarista que nos está narrando y nos está diciendo, no solo narra, está comentando en vivo y en directo. Entonces yo lo he llamado el comentarista mental. Y vámonos a la ubicación. Y la ubicación, y era una de las preguntas, es en la zona medial. Esa corteza prefrontal es lo más humano, es el gerente del cerebro, es el que nos permite llegar realmente a la inteligencia emocional. Ese gerente del cerebro está en esta área que se volvió muy humana. ¿Se acuerdan lo que ustedes oían, los 5 dedos de frente? Recuerden, y para los que no son de la parte clínica, porque aquí hay varios que son de la parte clínica y espero que no digan, esta señora, su ejemplo es demasiado traído de los cabellos, pero recuerdan los primeros homínidos, los primeros bípedos que se acercan al humano, que esta parte del cráneo era muy angosta, si acaso tenía 2 dedos de frente, pero a medida que fue desarrollándose un gesto evolucionado con las manos, que ya no eran así, sino se volvieron así, y surge el Homo habilis, y del Homo habilis, el que puede hacer cosas porque ya el dedo se abrió, surge el Homo sapiens, y mientras él está haciendo esos gestos evolucionados para contar, para comunicar, para pintar, para moldear, para acariciar, el cerebro empieza a desarrollarse mucho más y surge el lóbulo frontal, o sea, el hemisferio frontal, y el lóbulo izquierdo se especializa en lenguaje, en comunicar, como estamos haciendo ahora, y más atrás en entender la comunicación, en el lóbulo temporal. Pero esta parte de adelante del hemisferio frontal es lo más humano. Allí está mucho de la voluntad, de las decisiones que tomamos, y allí se ubica el diálogo interno, o sea, es algo muy humano. Es decir, que nos dice que por lo menos los animales no se sabe que tenga diálogo interno, pero indudablemente si el cerebro es muy
angosto acá, muy poco desarrollado como el nuestro, pues allí no hay un alojamiento del diálogo interno. Es decir, tenemos ventajas y tenemos las desventajas que eso trae también. Y en esa parte, cuando tenemos algo, la mano, lo que sea, hay una parte dorsal, hablamos del dorso de la mano, hay una parte que es en toda la mitad y una parte ventral que es el vientre, la parte de abajo. Justo está en la zona medial. Lo que se ha encontrado en los últimos estudios de neurociencia es que el diálogo interno se ubica aquí, en esa evolución del cerebro, y está narrando la vida desde esta zona medial del lóbulo del hemisferio frontal, en la parte, en el área prefrontal, o sea, esa área de adelante del hemisferio frontal, del hemisferio de la corteza cerebral, y en esa área medial del lóbulo frontal. Entonces, los científicos antes creían que el cerebro se apagaba cuando no hacíamos nada. Es decir, ahí surgió el cuento de tengo la mente en blanco. Y fue un error. Nunca tenemos la mente en blanco, excepto que seamos grandes meditadores, pero que no se apaga. No, de hecho, el diálogo interno surge en lo que llaman la red por defecto, que es, ya la vamos a ver, pero en los 90, cuando empezaron los estudios de neuroimagen, se dieron cuenta que el cerebro no dejaba de tener actividad. Es más, a veces la persona no estaba haciendo nada y estaba activadísimo el cerebro en esa zona que ustedes ven acá, y descubrieron que hay una red que se nos enciende justo cuando estamos en reposo o cuando estamos pensando en otro o en nosotros mismos. Y por eso es que a veces uno llega a la casa y se acuerda cuando salió del trabajo, se acuerda haber encendido el auto y mirar que no fuera a rayar el que estaba al lado mientras salía del parqueadero, y después cuando se da cuenta ya está en la cocina preparando la cena. Y dice, si yo me pongo a pensar cómo llegué a la casa, estaba en Babia, estaba pensando en la reunión de mañana y todo. Estaba funcionando la red neuronal por defecto, así se llama, y se llama DMN por sus siglas en inglés. Entonces, esa red neuronal por defecto, o DMN, es la red que está generando el diálogo interno. O sea que cuando no hacemos nada es cuando más se activa, o cuando nos estamos haciendo narrativas sobre nosotros mismos o sobre el mundo. Así que el no hacer nada dispara mucho diálogo interno. Por eso la gente puede estar, gente que tiende a ser depresiva puede entrar en estado de melancolía, que es una máxima depresión, cuando no hace nada, porque esa red neuronal va a entrar con toda su carga de angustia, de melancolía, en fin. Curiosidades y tipos de diálogo interno. Veamos, en cuanto a curiosidades, ese huésped invisible, lo que se ha encontrado en la neurociencia es que aproximadamente el 47% de nuestro tiempo despiertos estamos con la mente divagando, es decir, que estamos, o sea, hasta a veces 50%, y en determinados momentos hasta 80% cuando estamos estresados, desconectados, pensando, divagando, y no presentes en el futuro. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no lo logro? O en el pasado, ¿por qué me hicieron esto? Claro, yo soy infortunada. Y no nos logramos ubicar. Está esa mente bailando para acá. Ay, como dice Joan Manuel Serrat en una canción, no hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada, y pensando en ti miro al techo, ve, y me doy cuenta que el techo le hace falta otra mano de pintura. Está mostrando la divagación. En esa canción está demostrando la divagación del diálogo interno. También se encontró, y nos vamos al cuadro azul, que consume el 20% de la energía del cuerpo aunque no movamos un dedo. Y esto en reposo. Cuando estamos en angustia se consume cantidad de energía, pero muchísima. Todavía no está evaluada cuánta. El punto es que no estamos haciendo nada y a veces nos levantamos más cansados porque el diálogo interno consume mucha energía. Es decir, que es allí una batería que está encendida consumiéndose la energía, y que nos puede estar haciendo mucho daño. También se encontró, vamos al cuadro verde, que este red neuronal por defecto se hiperconecta. Mire lo que les estaba diciendo, en estado de ansiedad generalizada, es decir, que está conectada y toda la batería se nos está yendo. ¿Ha visto cuando, por ejemplo, justo cuando uno está en otro país y utiliza el celular, se chupa muy rápido la energía cuando tenemos desde el celular una conexión como esta, que estamos conectados mucho y todo, y uno va a ver y el celular se le descargó muy rápido? Bueno, esto es la red neuronal por defecto. Cuando estamos en estado de ansiedad, se hiperconecta. Es decir, que con la reacción que yo vi, sí, fue ayer que viajé, ayer en la mañana, con esta antigua viceministra,
ella debió haber quedado hoy agotada porque estaba con tal estado de ansiedad que se le consume más energía de la que debería consumir. Y bueno, yo soy igualita, así que ni hablemos, que me sentiría juzgando algo que a mi diálogo interno me dijo, pero tú te ves también así. Y no nacemos con el diálogo interno, se desarrolla en los primeros años debido a las conversaciones que tenemos con nosotros, perdón, con los demás. Y esa conversación con los demás en nuestros primeros años de vida, esas conversaciones con los demás se van internalizando, se van metiendo en nuestro inconsciente y determina mucho de nuestra vida. Son las conversaciones base. Entonces vemos qué torpe eres, pero tú sí no. Pero es que aquí todos somos pobres y no vamos a salir de eso. Pero es que es mejor bueno conocido que malo por conocer. Pero es que, pues es que, ¿a qué puede aspirar usted si es mujer? Este tipo de cosas las vamos asumiendo. No, es que no es un castigo el matrimonio. ¡Pum! Las vamos asumiendo y las vamos dando por cierto. Las conversaciones de los demás determinan nuestra música interior, determinan en dónde ubicamos la radio, si en una emisora de despecho o en una emisora que habla de positivismo. En dónde se ha ubicado, reflexionemos qué ha pasado con esas conversaciones que oímos de niños. Lo bueno es que uno puede cambiar esa narrativa y puede cambiar la emisora. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestras capacitaciones. Y el diálogo interno, estamos en el cuadro morado, como mi cabello, el diálogo interno no siempre es verbal. Se ha encontrado que hay personas que su diálogo interno más es en imágenes y en sensaciones. Reflexionemos cuál es la tendencia de su diálogo interno, de lo que nos están viendo. ¿Qué creen? ¿Se les está presentando más con las palabras? Yo me he puesto a pensar en mi diálogo interno, me doy cuenta que yo creo que el 65-70% de mi diálogo interno es en palabras, pero que sí hay momentos en que yo estoy es con sensaciones y sobre todo con imágenes. Tal vez por ser actriz o lo que sea, mi mente es muy fotográfica y a veces estoy con puras imágenes y muchas veces imágenes que me producen terror, imágenes de accidentes. Entonces oigo hace poquito que un gran amigo de una de las personas que trabajan en mi empresa, un muchacho que tiene casi la edad de mi hijo, iba en la bicicleta y que pues se golpeó contra un volardo de la bicicleta, cayó y pasó una volqueta y lo volvió trizas. Esta cosa es horrible. Mire, las imágenes me venían todo el tiempo y yo pensaba, mi hijo anda en bicicleta, mi hijo, y me entró una ansiedad. Y pues cuando me pongo así, mi actitud es, tengo que soltar el cuerpo y yo oro, es mi forma. Por favor, cada uno no vayan a pensar que esto es una imposición, mal haría yo, pero me pongo a orar porque me entra un estado de ansiedad, son puras imágenes, me parece ver a mi hijo todo, entonces ahí mi diálogo interno se vuelve imágenes, el mío alterna, ¿cómo es el de ustedes? Entonces pensemos en ello. Ahora veamos los tipos de diálogo interno negativo, y esa era la última pregunta, y la última pregunta varios contestaron la opción C, que era la correcta. Y no es ni melancólico, esos son estados anímicos, pero no diálogo interno, melancólico, el expresivo, pues clasificaciones que hay de estados de la persona y estados anímicos que determinan los estados de comunicación, tipos de comunicación. A mí no me gustan mucho las clasificaciones porque creo que no es muy cambiante, pero es algo que se ha aceptado. Y en el caso del diálogo interno, hablamos que hay diálogos, estos 4 tipos de diálogos, hay varias clasificaciones, hay varias y van a encontrar algunos que hablan hasta de 8 formas de diálogo interno o tipos de diálogo interno, pero me fui por esta que es la última investigación que se ha publicado en el 2023. Me fui por la investigación más actual, así que me voy a basar en ella, en que las clasifican en estos 4 tipos. El crítico es el juez interior, todo lo juzga a los demás y juzga al otro, ¿no? Aquella frase de que como juzgas a los demás también serás juzgado, que con la vara que mides a otro mirarás. Bueno, la persona que es muy criticona y critica mucho al otro y es muy criticona consigo misma, es rígida consigo misma y es un juez implacable. Deberías haber hecho, es que no eres capaz. La víctima entonces como la nube negra es aquella que su diálogo interno es todos me hacen daño, todos me quieren afectar. Ay, yo nací para sufrir. Una vez tomé un taxi y vaya uno a saber lo que vive cada persona, lejos de juzgar. Solo van siendo para mí espejos, porque yo siento que de alguna manera todos, pero bueno, hablo por mí, paso a veces por alguno de ellos, ¿no? Entonces, a veces soy demasiado crítica, sobre todo conmigo misma. A veces, o sea, tiendo a ser una juez implacable terriblemente y a veces me doy cuenta, el estado que yo más odio es el de las víctimas. Digo,
persona por qué se victimiza. Y de pronto me doy cuenta, wow, pero si en esta situación yo estoy también, por eso es que me molesta. Como decía Carl Jung, el espejo, por eso es que me molesta, porque yo a veces también estoy de víctima y catastrofista, pues ya vieron con el ejemplo de lo del muchacho, entré en estado de catastrofismo por cosas que pasaron en mi infancia. Hubo muchas muertes alrededor, hubo mucha violencia, yo vengo del Tolima y de alguna manera mi mente tiende mucho a pensar que puede pasar algo. Mis papás viajaban mucho y había una tía que era un poquito como, después me di cuenta, bendito, cuando ella se fue volviendo viejita, hasta pidió perdón por lo que hizo, pero cuando éramos niñas, ella que nos ayudaba a cuidar, nos decía muchas cosas muy fuertes y una de las cosas que decía era como, no se dan cuenta que ustedes no se merecen los papás tan buenos que tienen. ¿Qué tal que si se caen en el avión? Porque hoy hubo un accidente, ¿qué tal que sus papás se maten? Y yo crecí con eso, mira mi mente, si se me mueren los papás porque yo no me los merezco, y me quedó una mente que tiende mucho a la catástrofe, ¿no? Y esto puede pasar, ¿qué tal que me pase a mí, no? Y cosas así, entonces, es que siempre está teniendo lo peor, lo peor. Me acuerdo que tuve una socia, y ya para eso yo había trabajado mucho mi mente, resetear mi mente, la había trabajado mucho, y mi socia decía, no, y eso no es lo peor. Y ella siempre era, no, nos puede pasar esto. ¿Qué tal que los ladrones se nos entren por el techo? Y se nos entraron por el techo y nos robaron todo. Pero ella no, y eso no es lo peor. Hasta que yo me di cuenta, ¿por qué me molesta tanto? Porque yo lo he estado tratando de superar. Y entonces fue un espejo muy bueno para mí para decir, ¿qué tengo que todavía limpiar? Por lo menos en el trabajo lo he superado mucho. En las situaciones de las gentes con la que amo está demasiado arraigado en mí y siempre tengo que estarme dando cuenta, hey, estás entrando en estado de catástrofe, y hago lo que les comentaba, porque quedó muy asociado en mi infancia a que las personas que yo amo pueden desaparecer. Entonces, el catastrofismo está ahí. Y el acelerador, el que está siempre, no deja estar ni aquí en el ahora, siempre está muy en estado de ansiedad. ¿Qué va a pasar? Apúrese, es que no lo va a lograr. Ándale, hágala, muévase. Y está allí, que también fueron diálogos externos que se internalizaron en usted, siempre está acelerando, no le deja estar en el aquí, en el ahora. Han visto personas que están en la playa, pero parece que tuvieran hormigas en el traserito, no se quedan quietas, están allí, se paran, se van. Tienen una dinamita con ese diálogo interno, parecen un cohete. Entonces, estos son los tipos, espero haber sido muy clara en cada uno de los ejemplos. Ahora, también se habla de, grosso modo, los tipos de diálogo interno de manera muy particular. Son, sin entrar en el detalle que vimos, estos diálogos internos no siempre son negativos. Los anteriores eran los tipos de diálogo interno negativo, pero de manera general, los tipos de diálogo interno pueden ser positivos, que esos positivos refuerzan nuestra autoestima, motivan y ayudan a gestionar las emociones. Ejemplo, hice un buen trabajo. Y el diálogo interno negativo es el que fomenta la ansiedad, la culpa, la inseguridad. Entonces, aquello como siempre lo arruino o siempre me va a ir mal porque yo no nací para amar, como diría la canción de Juan Gabriel, que muy linda escucharla, pero que no sea nuestro diálogo interno. Yo no nací para mí, nadie nació para mí. Wow, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, este tipo de diálogo de culpa, yo me he dado cuenta que por ejemplo, las mujeres nos han desarrollado mucha culpa. Sé que a varios hombres, pero he notado que es mucho más en las mujeres. Y yo tuve que trabajar con víctimas de abuso sexual. Esto fue muy doloroso. Incluso víctimas de abuso sexual siendo niñas y también siendo niños. Ya más adultos, no los tuve que tratar niños, me hubiera quebrado, creo que no soy capaz. Pero sí los entrevistaba y todo para un trabajo que hice durante 5 años y fue fuerte. Y en esas entrevistas estos niños se culpaban a sí mismos, perdón, las niñas. Los niños sentían, los niños sentían vergüenza y se planteaban si eso sería algo que dañaría su sexualidad como hombres. Los niños víctimas de abuso sexual, que ya eran jovencitos cuando hablaba con ellos, pero las niñas, la tendencia así como del niño era a sentir vergüenza, la tendencia de la niña era culparse. Y yo todo el tiempo parecía pues un disco rayado cuando hablaba en privado con ellas. No tuviste la culpa, tú no tuviste la culpa, había un monstruo a tu lado, o vino este grupo
de monstruos que te hicieron esto en el marco de la violencia que hay en nuestro país. No, tuviste la culpa. Y a mí me aterraba como era casi imposible sacarles de su interior que ellas no tuvieron la culpa de eso tan horrendo que les pasó. Era algo, las tocaba mucho en el sentido de abrazarlas y lloraban en mi hombro. Yo les decía, no tuviste la culpa, quiero que te saques eso de la cabeza porque no tuviste la culpa, mujer, fueron unos monstruos. Y a los chicos, no sientas vergüenza por ello, te lo hicieron a la fuerza. Entonces, hay diálogos internos que están muy generados por la cultura. Hay una tendencia, Colombia es un país muy festivo, pero es un país que tiende mucho a hablar de las desgracias. Eso me lo decían personas extranjeras. Ustedes están almorzando y están hablando de tragedias. Bueno, las regiones, cuando yo fui a... Bueno, ayer justamente un taxista nos decía que aquí en Perú la gente tiende a ser muy apática y no se une con el otro. Yo no lo he sentido así, pero él decía eso y decía que tendían a ser muy juzgadores, que juzgan todo, que es muy juicio. O sea, parece que esto es muy regional. Y en Argentina la gente dice que hay una tendencia a ser pesimista. Che, qué difícil, esto va. Entonces, hay una tendencia también regional. Y una cosa muy importante, cuando nacemos, nuestro cerebro ya viene con una predeterminación. Si el área prefrontal izquierda está más activada, eso se mide en neuroimágenes y se ha encontrado, si el área prefrontal izquierda está más activada en ese niño que acaba de nacer, hay una tendencia a que su diálogo interno sea más positivo. Si está el área prefrontal derecha del hemisferio derecho más activada, hay una tendencia neurológica a ser más negativo. Lo importante, por cosas que hayan ocurrido en el vientre, por genética, o sea, genes que nos vienen heredados en nuestro ADN, no lo sé. Dicen que es parte y parte de estímulos desde la madre, que van entrando muy fuertemente en el niño al 5º mes de gestación, de ahí en adelante, pero no es tan claro todavía. Lo que sí se sabe es que ya hay una predisposición o a tener diálogos internos positivos, que es del hemisferio cerebral izquierdo, en la corteza prefrontal, o negativos en la corteza prefrontal derecha. Lo importante, y yo les puedo decir que yo, en el momento de mi vida que comencé a darme cuenta de todo lo que pasaba viendo a mi socia y todo lo que empezó a pasar, ese maestro envuelto en lija, ese regalo envuelto en lija que les digo, me di cuenta que tenía que ser muy negativa en ese catastrofismo y todo eso, y en la culpa muy negativa, y comencé a trabajar sobre mi cerebro. Lo lindo es que tú puedes resetear ese cerebro, puedes generar nuevas conexiones en tu cerebro y cambias la manera en que puedes ver la vida. Ahora, a mí me llamó la atención mucho una vez que me dijeron, oiga, nos encanta eso fue hace como 5 años, algo que nos comentamos nosotros acá, estaba trabajando en Presidencia de la República y un día unas edecanes y todos se me acercaron y me dijeron, ¿sabe que una cosa que nos encanta de usted es que es muy positiva? Y yo, wow, o sea, no me he dado cuenta, uno vive su vida y, o sea, sí está funcionando lo que estoy trabajando, el levantarme todas las mañanas y dar gracias y ese tipo de cosas, está funcionando, cambié mi cerebro, empecé a resetearlo y creo que se nota incluso en el rostro, entonces sí se puede hacer. ¿Y cuál es la utilidad del diálogo interno? ¿Por qué existe? Y vamos a unas reflexiones entonces, nuestro último tema. El diálogo interno sirvió evolutivamente, a no ser que sea positivo. Yo veo varios de los millennials, centennials más bien, la última generación de los que ya están jovencitos, yo veo que son de extremos, o son como apáticos, desinteresados, o son de una maravilla que yo quisiera ser como ellos porque soy lo mejor, me siento muy bien. ¿No es cierto que estoy linda? Y yo miro a veces a esa persona y dice, ¿no es cierto que estoy linda? Hay una en mi empresa, yo la veo hermosa. Y ella me dice, ¿no es cierto que soy linda? Y dice, es que yo me doy cuenta, yo soy guapa y yo atraigo, y yo soy inteligente, pero lo dice o sea, no es fantoche, nada, lo dice con una felicidad y con una ternura. Y yo digo, Dios mío, yo me pongo a ver las fotos de cuando yo era joven, y era tan guapa como ella, o incluso un poco más, pero yo siempre decía que fea soy, Betty la fea, pues, ¿no? O sea, mi diálogo interno era otro, y digo, qué maravilla que por lo menos varios de los jóvenes ya tienen un cambio allí en su área prefrontal. Pero evolutivamente, cuando estábamos en ese paso del Homo habilis al Homo sapiens sapiens, nos sirvió para planificar
nos sirvió para aprender de los errores, porque estaba dando solo que nos quedábamos en el error ahora, y nos sirvió para integrarnos socialmente. Para eso sirvió el diálogo interno. ¿Qué pasa? Que ahora nos puede servir si es positivo, pero si es negativo, que es el 80% del diálogo que ocurre en nuestro cerebro es negativo, porque el cerebro evolutivamente planificó, aprendió de errores y se integró socialmente o desaparecía. Entonces, evolutivamente el cerebro estuvo viendo amenazas para sobrevivir, porque el mundo era muy peligroso y el mamífero más débil era el ser humano. Sobrevivió porque fue gregario, porque se integró socialmente, sobrevivió. Entonces, el diálogo interno sirvió para eso. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, el problema de que el diálogo interno sea tan negativo y nos quedemos allí es que no se ha quedado, es que el diálogo interno se ha quedado sin control parental. Yo miraba que era control parental, porque dije que es control parental cuando estaba revisando la literatura, y encontré que es lo que se usa cuando tenemos internet o todo el acceso a las redes que hay, que usan los padres para que las redes filtren, bloquean o restrinjan los contenidos que van a ver sus hijos. Eso es control parental. Bueno, nuestro cerebro parece que no tiene ese control parental, y menos últimamente con tantos estados de ansiedad, y no hay estudios últimos sobre el diálogo interno después de la pandemia, pero parece que se ha vuelto muy destructivo después de la pandemia por todo lo que ocurrió. El hecho de que no nos tocamos, el hecho de que estuvimos con miedo, el hecho de que estuvimos encerrados y separados de nuestros seres queridos. Yo estuve en un sitio donde no me dejaban casi salir ni nada, en la zona empresarial de Bogotá, ahí vivía yo, y no podía uno salir. La policía, si uno duraba, señora, para su casa, todo era muy restringido. Hubo sitios de Bogotá que no fueron tan así, pero lo mío fue, no nos dejaban ni salir a hacer mercado fuera de la zona en que vivíamos. A veces era difícil encontrar provisiones, fue muy doloroso. Quedamos encerrados con mi hijo. Y no se imaginan lo que extrañé a mi hermana mayor, que me parecía un hecho verla, tocarla, sentirle el olor, pero ni se diga lo que sentía por no ver a mi mamá. Cuando por fin mi hermana se dio la escapadita y pudo conectar a mi mamá por Zoom, todavía me acuerdo, se me aguan los ojos. Por eso les decía, yo disfrutaba cada jueves sentirlos a cada uno de ustedes y los que estuvimos en esa época, pero ese momento que fue tan desgarrador nos ha dejado muchos problemas en el diálogo interno que se siguen estudiando. Así que reflexionemos después de este paseo por el inicio de conocer ese huésped invisible. Y es algo que les recalcaba al inicio. La voz del diálogo interno es un invitado, no es el dueño de casa. Empecemos a mirar y vamos a irle poniendo conducción parental más que control parental. Segundo, nuestra mente es como una radio. El diálogo interno es la música de fondo. Bueno, ¿qué música hemos estado bailando, no? ¿En qué ritmo? El año pasado hacía una actividad presencial con la gente de universidades, rectores, altos directivos, directivos medios de las universidades públicas. Qué belleza de evento compositiva. Y les ponía una canción que es muy triste, empieza una melodía con violines y todo muy triste, de un cantante que se llamaba, ya murió, Nat King Cole, y la canción empezaba muy triste, con un corito triste, y luego él decía, nadie me ama, nadie me llama, nadie me quiere, nadie me es fiel, triste es mi vida. Yo veía como las caras de todos se iban poniendo tristes, y luego les ponía la canción de Celia Cruz, pam, pararan, en todo aquel, la de Carnaval, que piensa que la vida no es igual, que dice siempre hay alguien, y los veía como se animaban, incluso algunos hacían así, muy como somos los latinos, que nos va moviendo la caderita. Y yo le decía, ¿cuál es la radio que están escuchando? ¿Cuál es la música de su diálogo interno? Es la de Nat King Cole, nadie me ama, nadie me llama, Dios me ha negado, lo único me queda es morir, más o menos la canción dice esa, ruego a Dios que me quite la vida, dice esa canción. O la de Celia Cruz, que la vida es un carnaval y siempre hay alguien. ¿Cuál es la que está bailando en su interior? Entonces, plantearnos si debemos cambiar la emisora o por lo menos bajarle el volumen para que no nos interfiera tanto. El diálogo interno esculpe el cerebro, es decir, esas redes que vamos conectando, y era lo que les decía, que cuando me di cuenta de cuál era mi realidad y cómo estaba determinando cosas por mi forma de mirar la vida, decido comenzar a esculpir mi cerebro por otro lado, y no que lo haya logrado totalmente, pero sí es un cambio. Siempre será un aprendizaje mientras vivamos. El diálogo interno esculpe el cerebro, dice que es como pasar
un arado por el mismo surco y otra vez. Y esto ya se ha visto, las redes serianas, como así se llama la neuroplasticidad del cerebro, porque lo descubrió un señor llamado Hef, y si tú sigues siempre pensando lo mismo y diciéndote lo mismo, se quedan ahí, pero si tú comienzas a cambiar, estas redes van quedando sueltas y ya se quedan inútiles y empieza a conectarse hacia algo mejor. Entonces, si estamos con algo que no es benéfico, busquemos cómo crear un surco nuevo. Y es una tarea que varios estamos haciendo y que invitamos a otros también. Hoy solo abrimos la puerta a la habitación donde vive el huésped invisible. Y lo que pretendemos con Positiva, lo que nos hemos propuesto más bien en este tiempo, en esta comunidad, los jueves, normalmente en la tarde, creo que sí, esta vez quedé todo el tiempo en la tarde, en las próximas acciones educativas que vamos a hacer, conocer más el diálogo interno y llegar a conversar con él. Puede ser un huésped enemigo, alguien como la película Durmiendo con el enemigo, o puede ser que se nos vuelva un huésped que estaba frágil y que lo podemos fortalecer para conversar tranquilamente con él sin juzgarlo. Y esa es nuestra aspiración, ese es nuestro deseo en ustedes, en mí misma. Aquí vamos aprendiendo y todos nos vamos conectando todos. Esta es la bibliografía que usé, esto queda en Posipedia y vamos ahora otra vez a escuchar a nuestra presentadora estrella para ver nuestra evaluación y nuestras preguntas en este tema. Claro que sí, doctora Ivette, muchísimas gracias por lo que nos acabas de compartir. De verdad, una información súper importante que me parece que es muy importante que todos deberíamos interiorizarla. Listo, entonces vamos con el último sondeo para ver si aprendieron muy bien. La primera pregunta es, ¿cuál afirmación sobre el diálogo interno es verdadera? A, la conversación con nosotros mismos. B, influye en nuestro bienestar emocional. O C, A y B son verdaderas. Esperaremos unos segundos a que dejen sus respuestas. Ya tenemos un 48% de participantes que han votado, teniendo los resultados A. La conversación con nosotros mismos, 14%. B, influye en nuestro bienestar emocional, 1%. O C, A y B son verdaderas con el 85%. ¿Cómo nos fue aquí, doctora Ivette? Muy claro, yo insistí tanto en la conversación con nosotros mismos. La respuesta correcta era A y B, o sea, la número C, A y B son correctas, porque sí es la conversación con nosotros mismos, pero también influye en nuestro bienestar, lo que les contaba de la chica esta en el aeropuerto, y trabaja nuestra autoestima, nuestra manera de ver el mundo. Así que ambas cosas eran correctas. Inicialmente tuvimos 90%, bajaron un 5%, quedó un 85%, pero asumo la responsabilidad. Insistí mucho en la conversación. Listo, vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, la zona del cerebro donde se genera el diálogo interno es A, corteza prefrontal medial, B, amígdala cerebral o C, en el cerebelo. Esperaremos unos segundos a que dejen sus respuestas en pantalla. Listo, ya un 45% de los asistentes han votado, teniendo los resultados de la siguiente manera. A, corteza prefrontal medial, 90%. B, amígdala cerebral, 4%. C, en el cerebelo, 6%. ¿Cómo nos va aquí, doctora Ivette? Excelente, era la corteza prefrontal medial y pasamos de un 58% a un 90%. Muy bueno. Súper, seguimos entonces con la última pregunta que dice, son tipos de diálogo interno. A, melancólico, apático y expresivo. B, matutino, vespertino y nocturno. O C, crítico, víctima y catastrofista. Esperaremos unos segundos a que den sus resultados en pantalla. Listo, ya un 51% de los asistentes votaron. Las respuestas son A, melancólico, apático y expresivo, 30%. B, matutino, vespertino y nocturno, 5%. C, crítico, víctima y catastrofista, 65%. Interesantes respuestas. Sí, interesante. Pasamos del 33%, la respuesta correcta era la C, víctima, crítico y catastrofista, y es
De 33% inicial pasamos a 65%. Listo. Gracias, doctora Ivette, por todo lo que nos acabas de compartir. Estuvo súper completo y aterrizado. Vamos entonces con el espacio de preguntas. Nos dejaron un par de preguntas en el chat. La primera es, ¿cómo aportar a generar diálogos internos positivos a nosotros mismos y a nuestro entorno? Muy bella pregunta. Es parte de la sesión que viene. Ahora a nuestra persona que nos preguntó, te voy a dar por ahora una recomendación. Pese a todas las dificultades, agradece por las mañanas. Apenas te levantes, déjate un momento sentir tu cuerpo, siente las cobijas, siente la pijama, bueno, lo que tenga, la sábana, la pijama, el ventilador, siéntelo. Solo un momentico sentir tu cuerpo. Y luego empieza desperezándote y empieza a agradecer. Agradecer porque estás viva, agradecer porque te puedes mover vivo, viva. Agradecer por todo, aunque no te salga pues ni del hígado, pero agradece. Eso ya va empezando a esculpir otra forma. La primera pensamiento y diálogo interno del día va a ayudar mucho a esculpir el cerebro. Será un tema que profundicemos, pero te voy dando ese tip. Súper buen tip. La segunda pregunta es, ¿hay formas de estimular esta parte cerebral que nos condiciona los sí positivos y negativos, o es netamente genético o heredable? Ah, qué belleza de pregunta. Lo que se ha encontrado es que sí tenemos una predisposición genética. Han visto que hay familias que todas son pesimistas, familias que todas son triunfadoras. Eso de padre e hijo, no sé qué tan cierto, pero es decir, me refiero a lo del libro, que algunos lo han criticado, pero muchos, fue un bestseller el libro de, se me acaba de olvidar el japonés, bueno, de padre rico, padre pobre, hijo pobre, bien. Entonces, sí se sabe que hay algo genético, algo también que no es genético, sino se llama, se me olvidó la clínica ahora, bueno, congénito, que no es algo que viene en tus genes, pero ocurrió en tu gestación, también determina el diálogo interno, pero lo que sí ha visto que la mayor fuerza, no se sabe qué porcentaje, todavía no se han puesto de acuerdo los científicos, pero la mayor fuerza es conductual, es lo que ocurre en tus primeros años de vida, lo que te dicen y que te narran, es lo que más marca un diálogo interno. Hay que una predisposición congénita, es decir, antes de nacer, y genética por tus genes, que parece que es menor. Todavía no se han puesto de acuerdo, pero sí se ve que es menor y que lo más fuerte son tus primeros años de vida. Y sí se puede ir cambiando porque podemos generar nuevas conexiones, como le explicábamos en la anterior pregunta. Diana, no te escuchamos. Ay, me disculpan, tenía el micrófono apagado. Le decía a la doctora Ivette que nos habían dejado otro par de preguntas en el chat y teníamos un minuto para responderlas, así que vamos a decirlas. La primera es, ¿qué podemos hacer para no dejarnos llevar por las causas negativas? Centrarnos en las posibilidades que tenemos. Es decir, sí, está bien esto, y en lugar de por qué pasó, qué voy a hacer, es qué puedo hacer y que no me va a volver a ocurrir y qué voy a hacer. Es decir, centrarnos en soluciones, centrarnos en lo que tenemos. Ese cuento tan trajinado pero funcional de que el vaso medio lleno, medio vacío, centrarnos en eso y buscar estimular soluciones para hacer. La próxima vez voy a hacer esto, me voy a enfocar en esto. Eso nos ayuda mucho. También profundizaremos sobre ese tema. Me encantan las preguntas porque son los temas que hemos planeado, Diana. Sí. La última que tenemos es cómo manejar una persona que siempre está en pos de criticar a los demás sin caer en el diálogo negativo. Mira, si es alguien de la que no puedes abrirte, como decimos en Colombia, tienes que trabajar mucho sobre tu diálogo interno positivo, buscar que haya estímulos como la música, como lo que eliges, incluso los olores como el sándalo, la canela, si han visto que tienen buena influencia, la lavanda, es uno de los elementos, venden la esencia de lavanda, ese tipo de cosas ayuda a que por lo menos el otro le cambie. Si tienes acceso a esa persona, la puedes tocar, a veces cuando tenga una cara muy enfurruñada y se deja tocar, hazle por aquí en las cejitas, haciéndole así y haciéndole así. Se ha visto que esos estímulos, se ha visto, por ejemplo, gente que se inyecta Botox y resulta que mantenía renegando y el gesto así, se inyecta Botox y le quita esto. Estos son experimentos serios. Y reniega menos. Entonces, algo sí ayuda a manipular esos músculos. Y por último, si a la cara sí condiciona el pensamiento. Y por último, si es una persona que tú puedes evitar, sácala. Va a ser una relación tóxica. No te estoy diciendo que acabes con una relación, por favor, pero
hay amigas, amigos, primos que uno no está tan cercano que es mejor no frecuentarlos tanto si hay relaciones muy tóxicas. Doctora Ivette, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos todas estas cosas que sí podemos aplicar en nuestro día a día. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Un gran abrazo y muchas gracias, Diana. Gracias, ingeniero Fernando. Muy bien, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Recuerden que estos cursos están totalmente actualizados. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.cosipediatalleresweb.com. También les recuerdo que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo debes escanear el código que aparece en pantalla. Listo. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Me encantó acompañarlos en esta tarde. Chao. Aquí solucionaremos todas sus dudas sobre el ingreso a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje. Este es un espacio de aprendizaje donde conectarás con más de 50 comunidades nacionales y expertos de primer nivel en los diferentes sectores económicos enfocados en la seguridad y la salud en el trabajo. Sigue estos pasos. Primer paso, ingresa al portal posipedia.com.co. Segundo paso, ubícate en la parte posterior del menú Edúcate. Tercer paso, busca la opción Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo para conocer los espacios educativos y da clic. Cuarto y último paso. En esta sección podrás encontrar las diferentes comunidades dispuestas para los diferentes sectores económicos. Da clic aquí según tu interés. Únete a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje y construyamos juntos un sector más especializado.